Hola, mi nombre es Gabriel de Gabac Technologies. En este video vamos a ver qué es NTFS y las diferentes particiones que hay. ¿Por qué te sirve esto? Esto te sirve como para que tengas una noción general desde cuando empezaron las computadoras hasta hoy y a la hora de generar archivos o generar backup. Esto te va a ser muy importante porque algunas particiones tienen algunas limitaciones que otras no tienen. Vamos a empezar hablando por las particiones de Microsoft, que serían las más populares hoy en día. Por ejemplo, tenemos NTFS, que sería New Technology File System. Después tenemos FAT32, que sería File Allocation Table, que sería tabla de asignación de archivos. Y después tenemos lo último, que es generado por Microsoft en el 2012-2013 por Windows 8 y Windows 2012. Esta partición REF, que significa Resilient File System, tiene muchas mejoras que NTFS no tiene y obviamente muchas más que FAT32 ni siquiera existen. Te voy a explicar las pequeñas diferencias. FAT32, por ejemplo, tiene una limitación bastante importante en lo que es el tema de seguridad, ya que no permite aplicar seguridad sobre los discos rígidos o carpetas. La única seguridad que se podía llegar a aplicar, más si vos tenías un Windows Server, era directamente con los usuarios, a través de políticas, pero no podías asegurar los archivos en sí ni las carpetas. En cambio, con NTFS sí vos podés hacer eso. Con NTFS vos le podés dar permisos especiales a las carpetas y a las unidades en general, cosa con FAT32 no podías hacer. Entonces, cuando vos tenés que restringir algún tipo de carpeta o archivo, lo que vos podés hacer con NTFS es impedir o bloquear el sistema de carpetas, y aparte podés bloquear los usuarios. Podés hacerlo de las dos maneras. En cambio, con FAT32 era únicamente por parte de los usuarios y eso era todo. También otra particularidad que tiene NTFS es que vos podés generar archivos más grandes de 4 GB. Vos podés decir, bueno, ¿y para qué me sirve esto? Normalmente cuando uno tiene que grabar archivos muy grandes, que pueden ser archivos de backup o incluso películas, si la persona tiene que editar o sonido, es fundamental, porque si vos estás limitado por la partición, que en este caso podría llegar a ser FAT32, y no podés generar archivos más grandes de este volumen, no lo vas a poder copiar y no vas, o te va a tirar directamente algún tipo de error. Entonces, cuando vos manejes archivos muy grandes, siempre ten en cuenta este tipo de cosas. Lo ideal siempre es manejar NTFS, que sería lo más estándar hoy en día, por lo menos en el 2013, y que sería también lo más seguro. Vamos a hablar de la limitación de los clústeres. Por ejemplo, en NTFS vos podés tener clúster de 4K, entonces si vos tenés un archivo de 1K, te ocupa 4K. Y si vos en FAT32 tenías el problema que los clústeres eran bastante grandes, entonces directamente si vos tenías un clúster de 32K y vos tenías un archivo de 1K, te iba a ocupar los 32K, y de esa manera vos ibas a desperdiciar más espacio en el disco rígido, cosa que con NTFS ese tipo de cosas no ocurre porque los clústeres son mucho más chiquitos. Después otra limitante que tiene NTFS, por lo menos hoy en día, que cada vez los discos rígidos son más grandes, es que podés generar una sola partición de 3 terabytes, que eso sería lo máximo, excepto que Microsoft haya sacado algún tipo de parche para Windows 7 o para Windows 8, si uno utiliza este tipo de particiones. Hasta hace poco yo sabía que tenía este tipo de limitación, cosa que con REF, este tipo de partición nueva que sacó con Windows 8 y Windows 2012, ya directamente no tenés este tipo de limitaciones. Aparte tenés otros beneficios que NTFS directamente no tenía. Por ejemplo, si vos estás con una máquina con Windows 7 y vos tenés que hacer un check and disk, o sea, tenés que chequear el disco rígido, el C, la única forma es desmontar el disco rígido y correr el chequeo. O sea, ¿qué significa? Cuando vos estás enfrente de la máquina, que vos tenías que ponerle que haga el chequeo del disco rígido la próxima vez que reinicie. Entonces, cuando reinicia la máquina, desmonta el disco rígido y empieza a chequear el disco rígido. Una vez que termina, lo vuelve a montar y el Windows termina de arrancar. Esa era la única manera de hacerlo. En cambio, con el nuevo sistema
de partición de Windows, este tipo de cosas ya no pasa y directamente uno puede arreglar el problema sin tener que reiniciar la máquina. Aparte tiene otro tipo de sistemas que chequean este tipo de errores de manera automática y aparte te permite generar carpetas más grandes, mucho más volumen de información, cosa que con NTFS estaba más limitado. Obviamente en esta clase que te acabo de dar es lo fundamental, lo más básico de las diferencias de estos tres tipos de particiones que te acabo de comentar. Esto es fundamental, como te dije al principio, a la hora de hacer backup y más hoy en día que uno por ahí compra algún tipo de pendrive o memoria SD o lo que sea y tiene que mandar archivos. Es fundamental saber en qué tipo de partición está formateado este tipo de memorias, ya que si vos tenés que pasar archivos gigantes, no te lleves con una sorpresa de que no lo podés copiar al archivo porque está en la partición, en el formato equivocado. Entonces con esto concluimos esta pequeña clase. Espero verte en la próxima y nos vemos. Chao. ¿No te suscribiste todavía? Apretá el botón rojo que dice suscribirse y vas a poder ver más videos como este todas las semanas. Y si querés ver otros videos que tengo sobre diferentes temas, hace clic en alguna de las listas de reproducciones. O también podés buscar por tema haciendo clic en la lupa de búsqueda y escribiendo el video que quieras encontrar en mi listado de videos. Gracias por mirar este video y nos vemos hasta la próxima.